Capítulo 3. Haz lo que quieras. Decíamos antes que la mayoría de las cosas las hacemos porque nos las mandan. Los padres cuando se es joven, los superiores o las leyes cuando se es adulto. Porque se acostumbra a hacerlas así. A veces la rutina nos la imponen los demás con su ejemplo y su presión. Miedo al ridículo, censura, chismorreo, deseo de aceptación en el grupo. Y otras veces nos las creamos nosotros mismos porque son un medio para conseguir lo que queremos, como tomar el autobús para ir al colegio, o sencillamente porque nos da la ventolera o el capricho de hacerlas así sin más ni más. Pero resulta que en ocasiones importantes o cuando nos tomamos lo que vamos a hacer verdaderamente en serio, todas estas motivaciones corrientes resultan insatisfactorias. Vamos, que saben a poco, como suele decirse. Cuando tiene uno que salir a exponer el pellejo junto a las murallas de Troya, desafiando el ataque de Aquiles como hizo Héctor, o cuando hay que decidir entre tirar al mar la carga para salvar la tripulación, o tirar a unos cuantos de la tripulación para salvar la carga, o en casos semejantes, aunque no sean tan dramáticos. Por ejemplo, sencillito, debo votar al político que considero mejor para la mayoría del país, aunque perjudique con su subida de impuestos mis intereses personales, o apoyar al que me permite forrarme más a gusto y los demás que se espabilen. Ni órdenes ni costumbres bastan y no son cuestiones de capricho. El comandante nazi del campo de concentración al que acusan de una matanza de judíos intenta excusarse diciendo que cumplió órdenes. Pero a mí, sin embargo, no me convence esa justificación. En ciertos países es costumbre no alquilar un piso a negros por su color de piel, o a homosexuales por su preferencia amorosa. Pero por mucho que sea habitual tal discriminación, sigue sin parecerme aceptable. El capricho de irse a pasar unos días en la playa es muy comprensible, pero si uno tiene a un bebé a su cargo y lo deja sin cuidado durante un fin de semana, semejante capricho ya no resulta simpático, sino criminal. ¿No opinas lo mismo que yo en todos estos casos? Todo esto tiene que ver con la cuestión de la libertad, que es el asunto del que se ocupa propiamente la ética, según creo haberte dicho ya. Libertad es poder decir sí o no, lo hago o no lo hago, digan lo que digan mis jefes o los demás. Esto me conviene y lo quiero, aquello no me conviene y por tanto no lo quiero. Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de qué estás decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar, como podrás comprender. Y para no dejarte llevar no tienes más remedio que intentar pensar al menos 2 veces lo que vas a hacer. Sí, 2 veces, lo siento, aunque te duela la cabeza. La primera vez que piensas el motivo de tu acción, la respuesta a la pregunta ¿por qué hago esto? Es el tipo de las que hemos estudiado últimamente. Lo hago porque me lo mandan, porque es costumbre hacerlo, porque me da la gana. Pero si lo piensas por segunda vez, la cosa ya varía. Esto lo hago porque me lo mandan, pero ¿por qué obedezco lo que me mandan? ¿Por miedo al castigo? ¿Por esperanza de un premio? ¿No estoy entonces como esclavizado por quien me manda? Si obedezco porque quien da las órdenes sabe más que yo, ¿no sería aconsejable que procurara informarme lo suficiente para decidir por mí mismo? ¿Y si me mandan cosas que no me parecen convenientes, como cuando le ordenaron al comandante nazi eliminar a los judíos del campo de concentración? ¿Acaso no puede ser algo malo, es decir, no conveniente para mí, por mucho que me lo manden, o bueno y conveniente, aunque nadie me lo ordene? Lo mismo sucede respecto a las costumbres. Si no pienso lo que hago más que una vez, quizá me baste la respuesta de que actúo así porque es costumbre. Pero ¿por qué diablos tengo que hacer siempre lo que suele hacerse, o lo que suelo hacer? Ni que fuera esclavo de quienes me rodean, por muy amigos míos que sean, o de lo que hice ayer, antes de ayer y el mes pasado. Si vivo rodeado de gente que tiene la costumbre de discriminar a los negros, y a mí eso no me parece ni medio bien, porque tengo que imitarles. Si he cogido la costumbre de pedir dinero prestado y no devolverlo nunca, pero cada vez me da más vergüenza hacerlo, ¿por qué no voy a poder cambiar de conducta y empezar desde ahora mismo a ser más legal? ¿Es que acaso una costumbre no puede ser poco conveniente para mí, por muy acostumbrada que sea? Y cuando me interrogo por segunda vez sobre mis caprichos, el resultado es parecido. Muchas veces tengo ganas de hacer cosas que enseguida se vuelven contra mí, de las que me arrepiento luego. En asuntos sin importancia el capricho puede ser aceptable, pero cuando se trata de cosas más serias, dejarme llevar por él, sin reflexionar si se trata de un capricho conveniente o inconveniente, puede resultar muy poco aconsejable, hasta peligroso. El capricho de cruzar siempre los semáforos en rojo a lo mejor resulta 1 o 2 veces divertido, pero llegaré a viejo si me empeño en hacerlo día tras día.
En resumidas cuentas, puede haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos adecuados para obrar, pero en otros casos no tiene por qué ser así. Sería un poco idiota querer llevar la contraria a todas las órdenes y a todas las costumbres, como también a todos los caprichos, porque a veces resultarán convenientes o agradables. Pero nunca una acción es buena solo por ser una orden, una costumbre o un capricho. Para saber si algo me resulta de veras conveniente o no, tendré que examinar lo que hago más a fondo, razonando por mí mismo. Nadie puede ser libre en mi lugar, es decir, nadie puede dispensarme de elegir y de buscar por mí mismo. Cuando se es un niño pequeño, inmaduro, con poco conocimiento de la vida y de la realidad, basta con la obediencia, la rutina o el caprichito. Pero es porque todavía se está dependiendo de alguien, en manos de otro que vela por nosotros. Luego hay que hacerse adulto, es decir, capaz de inventar, en cierto modo, la propia vida y no simplemente de vivir la que otros han inventado para uno. Naturalmente no podemos inventarnos del todo porque no vivimos solos y muchas cosas se nos imponen queramos o no. Acuérdate de que el pobre capitán no eligió padecer una tormenta en alta mar, ni Aquiles le pidió a Héctor permiso para atacar Troya. Pero entre las órdenes que se nos dan, entre las costumbres que nos rodean o nos creamos, entre los caprichos que nos asaltan, tendremos que aprender a elegir por nosotros mismos. No habrá más remedio para ser hombres y no borregos, con perdón de los borregos, que pensar 2 veces lo que hacemos. Y si me apuras hasta 3 y 4 veces en ocasiones señaladas. La palabra moral, etimológicamente, tiene que ver con las costumbres, pues eso precisamente es lo que significa. La voz latina mores. Y también con las órdenes, pues la mayoría de los preceptos morales suenan así como debes hacer tal cosa o ni se te ocurra hacer tal otra. Sin embargo, hay costumbres y órdenes, como ya hemos visto, que pueden ser malas, o sea, inmorales, por muy ordenadas y acostumbradas que se nos presenten. Si queremos profundizar en la moral de verdad, si queremos aprender en serio cómo emplear bien la libertad que tenemos, y en este aprendizaje consiste precisamente la moral o ética de la que estamos hablando aquí, más vale dejarse de órdenes, costumbres y caprichos. Lo primero que hay que dejar claro es que la ética de un hombre libre nada tiene que ver con los castigos ni los premios repartidos por la autoridad que sea, autoridad humana o divina, para el caso es igual. El que no hace más que huir del castigo y buscar la recompensa que dispensan otros, según normas establecidas por ellos, no es mejor que un pobre esclavo. A un niño quizá le basten el palo y la zanahoria como guías de su conducta, pero para alguien crecidito es más bien triste seguir con esta mentalidad. Hay que orientarse de otro modo. Por cierto, una aclaración terminológica. Aunque yo voy a utilizar las palabras moral y ética como equivalentes desde un punto de vista técnico, perdona que me ponga más profesoral que de costumbre, no tienen idéntico significado. Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú y yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Pero en fin, aquí seguiré usando una u otra palabra indistintamente, siempre como arte de vivir, que me perdone la academia. Te recuerdo que las palabras bueno y malo no solo se aplican a comportamientos morales, ni siquiera solo a personas. Se dice, por ejemplo, que Maradona o Butragueño son futbolistas muy buenos, sin que ese calificativo tenga nada que ver con su tendencia a ayudar al prójimo fuera del estadio, o su propensión a decir siempre la verdad. Son buenos en cuanto futbolistas y como futbolistas, sin que entremos en averiguaciones sobre su vida privada. Y también puede decirse que una moto es muy buena, sin que ello implique que la tomamos por la Santa Teresa de las motos. Nos referimos a que funciona estupendamente y que tiene todas las ventajas que a una moto pueden pedirse. En cuestión de futbolistas o de motos, lo bueno, es decir, lo que conviene, está bastante claro. Seguro que si te pregunto me explicas muy bien cuáles son los requisitos necesarios para que algo merezca calificación de sobresaliente en el terreno de juego o en la carretera. Y digo yo, ¿por qué no intentamos definir del mismo modo lo que se necesita para ser un hombre bueno? ¿No resolvería eso todos los problemas que nos estamos planteando desde hace ya bastantes páginas? No es cosa tan fácil, sin embargo. Respecto a los buenos futbolistas, las buenas motos, los buenos caballos de carreras, etc., la mayoría de la gente suele estar de acuerdo. Pero cuando se trata de determinar si alguien es bueno o malo en general, como ser humano, las opiniones varían mucho. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Purita. Su mamá en casa la tiene por el no va más de la bondad, porque es obediente y modosita, pero en clase todo el mundo la detesta porque es chismosa y cizañera.
Seguro que para sus superiores el oficial nazi que gaseaba judíos en Auschwitz, AUSCHWITZ, era bueno, y como es debido, pero los judíos debían tener sobre él una opinión diferente. A veces llamarle a alguien bueno no indica nada bueno, hasta el punto de que suelen decirse cosas como fulanito es muy bueno, el pobre. El poeta español Antonio Machado era consciente de esta ambigüedad y en su autobiografía poética escribió: soy en el buen sentido de la palabra bueno. Se refería a que en muchos casos llamarle a uno bueno no indica más que docilidad, tendencia a no llevar la contraria y a no causar problemas. Prestarse a cambiar los discos mientras los demás bailan, cosas así. Para unos, ser bueno significará ser resignado y paciente, pero otros llamarán bueno a la persona emprendedora, original, que no se acobarda a la hora de decir lo que piensa aunque pueda molestar a alguien. En países como Sudáfrica, por ejemplo, unos tendrán por bueno al negro que no da la lata y se conforma con el apartheid, mientras que otros no llamarán así más que al que sigue a Nelson Mandela. ¿Y sabes por qué nos resulta sencillo decir cuándo un ser humano es bueno y cuándo no lo es? Porque no sabemos para qué sirven los seres humanos. Un futbolista sirve para jugar al fútbol de tal modo que ayude a ganar a su equipo y meta goles al contrario. Una moto sirve para trasladarnos de modo veloz, estable, resistente. Sabemos cuándo un especialista en algo o cuándo un instrumento funciona como es debido porque tenemos idea del servicio que deben prestar, de lo que se espera de ellos. Pero si tomamos al ser humano en general, la cosa se complica. A los humanos se nos reclama a veces resignación y a veces rebeldía, a veces iniciativa y a veces obediencia, a veces generosidad y otras previsión de futuro, etc. No es fácil ni siquiera determinar una virtud cualquiera. Que un futbolista meta un gol en la portería contraria sin cometer faltas siempre es bueno, pero decir la verdad puede no serlo. ¿Llamarías bueno a quien le dice por crueldad al moribundo que va a morir, o a quien delata dónde se esconde la víctima al asesino que quiere matarla? Los oficios y los instrumentos responden a unas normas de utilidad bastante claras, establecidas desde fuera. Si se las cumple, bien, si no, mal y se acabó. No se pide otra cosa. Nadie exige a un futbolista para ser buen futbolista, no buen ser humano, que sea caritativo o veraz. Nadie le pide a una moto para ser buena moto que sirva para clavar clavos. Pero cuando se considera a los humanos en general, la cosa no está tan clara, porque no hay un único reglamento para ser buen humano, ni el hombre es instrumento para conseguir nada. Se puede ser buen hombre y buena mujer, claro, de muchas maneras, y las opiniones que juzgan los comportamientos suelen variar según las circunstancias. Por eso decimos a veces que fulano o menganita son buenos a su modo. Admitimos así que hay muchas formas de serlo y que la cuestión depende del ámbito en que se mueve cada cual. De modo que ya ves que desde fuera no es fácil determinar quién es bueno y quién es malo, quién hace lo conveniente y quién no. Habría que estudiar no solo todas las circunstancias de cada caso, sino hasta las intenciones que mueven a cada uno. Porque podría pasar que alguien hubiese pretendido hacer algo malo y le saliera un resultado aparentemente bueno por carambola. Y al que hace lo bueno y conveniente por chiripa no le llamaríamos bueno, ¿verdad? También al revés. Con la mejor voluntad del mundo alguien podría provocar un desastre y ser tenido por monstruos sin culpa suya. Me parece que por este camino sacaremos poco en limpio, lo siento. Pero si ya hemos dicho que ni órdenes, ni costumbres, ni caprichos bastan para guiarnos en esto de la ética, y ahora resulta que no hay un claro reglamento que enseñe a ser hombre bueno y a funcionar siempre como tal, ¿cómo nos las arreglaremos? Voy a contestarte algo que de seguro te sorprende y quizá hasta te escandalice. Un divertidísimo escritor francés del siglo XVI, François Rabelais, François F-R-A-N, C con cerilla, O-I-S, Rabelais, R-A-B-E-L-A-I-S, contó en una de las primeras novelas europeas las aventuras del gigante Gargantúa y su hijo Pantagruel. Muchas cosas podría contarte de ese libro, pero prefiero que antes o después te decidas a leerlo por ti mismo. Solo te diré que en una ocasión Gargantúa decide fundar una orden más o menos religiosa e instalarla en una abadía, la abadía de Telem, sobre cuya puerta está escrito este único precepto: haz lo que quieras. Y todos los habitantes de esa santa casa no hacen precisamente más que eso, lo que quieren. ¿Qué te parecería si ahora te digo que a la puerta de la ética bien entendida no está escrita más que esa misma consigna: haz lo que quieras? A lo mejor te indignas conmigo. Vaya, pues sí que es moral la conclusión a la que hemos llegado. La que se armaría si todo el mundo hiciese sin más ni más lo que quisiera. Para
¿Para eso hemos perdido tanto tiempo y nos hemos comido tanto el coco? Espera, no te enfades. Dame otra oportunidad. Hazme el favor de pasar al capítulo siguiente. Vete leyendo. Los congregados en Telem empleaban su vida no en atenerse a leyes, reglas o estatutos, sino en ejecutar su voluntad y libre albedrío. Levantábanse del lecho cuando les parecía bien y bebían, comían, trabajaban y dormían cuando sentían deseo de hacerlo. Nadie les despertaba ni le forzaba a beber o comer ni a nada. Así lo había dispuesto Gargantúa. La única regla de la orden era esta: haz lo que quieras. Y era razonable, porque las gentes libres, bien nacidas y bien educadas, cuando tratan con personas honradas, sienten por naturaleza el instinto y estímulo de huir del vicio y acogerse a la virtud. Y es a esto a lo que llaman honor. Pero cuando las mismas gentes se ven refrenadas y constreñidas, tienden a rebelarse y romper el yugo que las abruma. Pues todos nos inclinamos siempre a buscar lo prohibido y a codiciar lo que se nos niega. François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel. La ética humanista, en contraste con la ética autoritaria, puede distinguirse de ella por un criterio formal y otro material. Formalmente se basa en el principio de que solo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio sobre virtud y pecado, y no una autoridad que lo trascienda. Materialmente se basa en el principio de que lo bueno es aquello que es bueno para el hombre y malo lo que es nocivo, siendo el único criterio de valor ético el bienestar del hombre. Erich Fromm, Ética y Psicoanálisis. Pero aunque la razón basta, cuando está plenamente desarrollada y perfeccionada para instruirnos de las tendencias dañosas o útiles de las cualidades y de las acciones, no basta por sí misma para producir la censura o la aprobación moral. La autoridad no es más que una tendencia hacia un cierto fin. Si el fin nos fuese totalmente indiferente, sentiríamos la misma indiferencia por los medios. Es preciso necesariamente que un sentimiento se manifieste aquí, para hacernos preferir las tendencias útiles a las tendencias dañinas. Ese sentimiento no puede ser más que una simpatía por la felicidad de los hombres o un eco de su desdicha, puesto que estos son los diferentes fines que la virtud y el vicio tienen tendencia a promover. Así pues, la razón nos instruye acerca de las diversas tendencias de las acciones y la humanidad hace una distinción a favor de las tendencias útiles y beneficiosas. David Hume, Investigación sobre los principios de la moral. David, D-A-V-I-D, Hume, H-U-M-E. Capítulo 4. Date la buena vida. ¿Qué pretendo decirte poniendo un haz lo que quieras como lema fundamental de esa ética hacia la que vamos tanteando? Pues sencillamente, aunque luego resultará que no es tan sencillo, me temo, que hay que dejarse de órdenes y costumbres, de premios y castigos, en una palabra, de cuanto quiere dirigirte desde fuera, y que tienes que plantearte todo este asunto desde ti mismo, desde el fuero interno de tu voluntad. No le preguntes a nadie qué es lo que debes hacer con tu vida, pregúntatelo a ti mismo. Si deseas saber en qué puedes emplear mejor tu libertad, no la pierdas poniéndote ya desde el principio al servicio de otro o de otros, por buenos, sabios y respetables que sean. Interroga sobre el uso de tu libertad, a la libertad misma. Claro, como eres chico listo, puede que te estés dando ya cuenta de que aquí hay una cierta contradicción. Si te digo haz lo que quieras, parece que te estoy dando de todas formas una orden. Haz eso y no lo otro, aunque sea la orden de que actúes libremente. Vaya orden más complicada cuando se la examina de cerca. Si la cumples, la desobedeces, porque no haces lo que quieres, sino lo que quiero yo que te lo mando. Si la desobedeces, la cumples, porque haces lo que tú quieres en lugar de lo que yo te mando. Pero eso es precisamente lo que te estoy mandando. Créeme, no pretendo meterte en un rompecabezas como los que aparecen en la sección de pasatiempos de los periódicos, aunque procure decirte todo esto sonriendo para que no nos aburramos más de lo debido. El asunto es serio, no se trata de pasar el tiempo, sino de vivirlo bien. La aparente contradicción que encierra ese haz lo que quieras no es sino un reflejo del problema esencial de la libertad misma, a saber, que no somos libres de no ser libres, que no tenemos más remedio que serlo, y si me dices que ya está bien, que estás harto y que no quieres seguir siendo libre, y si decides entregarte como esclavo al mejor postor, a jurar que obedecerás en todo y para siempre a tal o cual tirano, pues lo harás porque quieres, en uso de tu libertad, y aunque obedezcas a otro o te dejes llevar por la masa, seguirás actuando tal como prefieres. No renunciarás a elegir, sino que habrás elegido no elegir por ti mismo.
Por eso un filósofo francés de nuestro siglo, Jean-Paul Sartre, Jean-Paul, Jean-Paul, Sartre, S-A-R-T-R-E, dijo que estamos condenados a la libertad. Para esa condena no hay indulto que valga. De modo que mi haz lo que quieras no es más que una forma de decirte que te tomes en serio el problema de tu libertad, lo de que nadie puede dispensarte de la responsabilidad creadora de escoger tu camino. No te preguntes con demasiado morbo si merece la pena todo este jaleo de la libertad, porque quieras o no, eres libre, quieras o no, tienes que querer. Aunque digas que no quieres saber nada de estos asuntos tan fastidiosos y que te deje en paz, también estarás queriendo no saber nada, queriendo que te dejen en paz aun a costa de aborregarte un poco o mucho. Son las cosas del querer, amigo mío, como dice la copla. Pero no confundamos este haz lo que quieras con los caprichos de que hemos hablado antes. Una cosa es que hagas lo que quieras y otra bien distinta, que hagas lo primero que te venga en gana. No digo que en ciertas ocasiones no pueda bastar la pura y simple gana de algo, al elegir que vas a comer en un restaurante, por ejemplo. Ya que afortunadamente tienes buen estómago y no te preocupa engordar, pues venga, pide lo que te dé la gana. Pero cuidado, que a veces con la gana no se gana, sino que se pierde. Ejemplo al canto. No sé si has leído mucho la Biblia. Está llena de cosas interesantes y no hace falta ser muy religioso, y ya sabes que yo lo soy más bien poco, para apreciarlas. En el primero de sus libros, el Génesis, se cuenta la historia de Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Eran hermanos gemelos, pero Esaú había salido primero del vientre de su madre, lo que le concedía el derecho de la primogenitura. Ser primogénito en aquellos tiempos no era cosa sin importancia, porque significaba estar destinado a heredar todas las posesiones y privilegios del padre. A Esaú le gustaba ir de caza y correr aventuras, mientras que Jacob prefería quedarse en casita, preparando de vez en cuando algunas delicias culinarias. Cierto día volvió Esaú del campo cansado y hambriento. Jacob había preparado un suculento potaje de lentejas, y a su hermano nada más llegarle el olorcillo del guiso, se le hizo la boca agua. Le entraron muchas ganas de comerlo y pidió a Jacob que le invitara. El hermano cocinero le dijo que con mucho gusto, pero no gratis, sino a cambio del derecho de primogenitura. Esaú pensó, ahora lo que me apetecen son las lentejas. Lo de heredar a mi padre será dentro de mucho tiempo. Quién sabe, a lo mejor me muero yo antes que él. Y accedió a cambiar sus futuros derechos de primogénito por las sabrosas lentejas del presente. Debían oler estupendamente esas lentejas. Ni que decir tiene que más tarde, ya repleta la panza, se arrepintió del mal negocio que había hecho, lo que provocó bastantes problemas entre los hermanos. Dicho sea con el respeto debido, siempre me ha dado la impresión de que Jacob era un pájaro de mucho cuidado. Pero si quieres saber cómo acaba la historia, léete el Génesis. Para lo que aquí nos interesa ejemplificar, basta con lo que te he contado. Como te veo un poco sublevado, no me extrañaría que intentaras volver esta historia contra lo que te vengo diciendo. ¿No me recomendabas tú eso tan bonito de haz lo que quieras? Pues ahí tienes. Esaú quería potaje, se empeñó en conseguirlo y al final se quedó sin herencia. Menudo éxito. Sí, claro, pero ¿eran esas lentejas lo que Esaú quería de veras o simplemente lo que le apetecía en aquel momento? Después de todo, ser el primogénito era entonces una cosa muy rentable, y en cambio las lentejas ya se sabe. Si quieres las tomas y si no las dejas. Es lógico pensar que lo que Esaú quería en el fondo era la primogenitura, un derecho destinado a mejorarle mucho la vida en un plazo más o menos próximo. Por supuesto también le apetecía comer potaje, pero si se hubiese molestado en pensar un poco, se habría dado cuenta de que este segundo deseo podía esperar un rato con tal de no estropear sus posibilidades de conseguir lo fundamental. A veces los hombres queremos cosas contradictorias que entran en conflicto unas con otras. Es importante ser capaz de establecer prioridades y de imponer una cierta jerarquía entre lo que de pronto me apetece y lo que en el fondo, a la larga, quiero. Y si no, que se lo pregunten a Esaú. En el cuento bíblico hay un detalle importante. Lo que determina a Esaú para que elija el potaje presente y renuncie a la herencia futura es la sombra de la muerte, o si prefieres, el desánimo producido por la brevedad de la vida. Como sé que me voy a morir de todos modos y a lo mejor antes que mi padre, ¿para qué molestarme en dar más vueltas a lo que me conviene? Ahora quiero lentejas y mañana estaré muerto, de modo que vengan las lentejas y se acabó.
Parece como si a Esaú la certeza de la muerte le llevase a pensar que la vida ya no vale la pena, que todo da igual. Pero lo que hace que todo dé igual no es la vida, sino la muerte. Fíjate, por miedo a la muerte, Esaú decide vivir como si ya estuviese muerto y todo diese igual. La vida está hecha de tiempo, nuestro presente está lleno de recuerdos y esperanzas, pero Esaú vive como si para él ya no hubiese otra realidad que el aroma de lentejas que le llega ahorita mismo a la nariz, sin ayer ni mañana. Aún más, nuestra vida está hecha de relaciones con los demás. Somos padres, hijos, hermanos, amigos o enemigos, herederos o heredados, etc. Pero Esaú decide que las lentejas, que son una cosa, no una persona, cuentan más para él que esas vinculaciones con otros que le hacen ser quien es. Y ahora una pregunta. ¿Cumple Esaú realmente lo que quiere, o es que la muerte le tiene como hipnotizado, paralizando y estropeando su querer? Dejemos a Esaú con sus caprichos culinarios y sus líos de familia. Volvamos a tu caso, que es el que aquí nos interesa. Si te digo que hagas lo que quieras, lo primero que parece oportuno hacer es que pienses con detenimiento y a fondo qué es lo que quieres. Sin duda te apetecen muchas cosas, a menudo contradictorias como le pasa a todo el mundo. Quieres tener una moto pero no quieres romperte la crisma por la carretera. Quieres tener amigos pero sin perder tu independencia. Quieres tener dinero pero no quieres avasallar al prójimo para conseguirlo. Quieres saber cosas y por ello comprendes que hay que estudiar, pero también quieres divertirte. Quieres que yo no te dé la lata y te deje vivir a tu aire, pero también que esté ahí para ayudarte cuando lo necesites, etc. En una palabra, si tuvieras que resumir todo esto y poner en palabras sinceramente tu deseo global de fondo, me dirías: mira papi, lo que quiero es darme la buena vida. Bravo, premio para el caballero. Eso mismito es lo que yo quería aconsejarte. Cuando te dije haz lo que quieras, lo que en el fondo pretendía recomendarte es que te atrevieras a darte la buena vida. Y no hagas caso a los tristes ni a los beatos, con perdón. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Si merece la pena interesarse por la ética es porque nos gusta la buena vida. Solo quien ha nacido para esclavo o quien tiene tanto miedo a la muerte que cree que todo da igual, se dedica a las lentejas y vive de cualquier manera. Quieres darte la buena vida, estupendo. Pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo, con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana. Es lo que te corresponde, creo yo. Y estoy seguro de que a ello no renunciarías por nada del mundo. Ser humano, ya lo hemos indicado antes, consiste principalmente en tener relaciones con los otros seres humanos. Si pudieras tener muchísimo dinero, una casa más suntuosa que un palacio de las 1001 noches, las mejores ropas, los más exquisitos alimentos, muchísimas lentejas, los más sofisticados aparatos, etc., pero todo ello a costa de no volver a ver ni a ser visto por ningún ser humano jamás, ¿estarías contento? ¿Cuánto tiempo podrías vivir así sin volverte loco? ¿No es la mayor de las locuras querer las cosas a costa de la relación con las personas? Pero si precisamente la gracia de todas esas cosas estriba en que te permiten, o parecen permitirte, relacionarte más favorablemente con lo demás. Por medio del dinero se espera poder deslumbrar o comprar a los otros. Las ropas son para gustarles o para que nos envidien. Y lo mismo la buena casa, los mejores vinos, etc. Y no digamos los aparatos. El vídeo y la tele son para verles mejor, el compact para oírles mejor y así sucesivamente. Muy pocas cosas conservan su gracia en la soledad. Y si la soledad es completa y definitiva, todas las cosas se amargan irremediablemente. La buena vida humana es buena vida entre seres humanos, o de lo contrario puede que sea vida, pero no será ni buena ni humana. ¿Empiezas a ver por dónde voy? Las cosas pueden ser bonitas y útiles. Los animales, por lo menos algunos, resultan simpáticos. Pero los hombres lo que queremos ser es humanos, no herramientas ni bichos. Y queremos también ser tratados como humanos, porque eso de la humanidad depende en buena medida de lo que los unos hacemos con los otros. Me explico. El melocotón nace melocotón. El leopardo viene ya al mundo como leopardo. Pero el hombre no nace ya hombre del todo, ni nunca llega a serlo si los demás no le ayudan. ¿Por qué? Porque el hombre no es solamente una realidad biológica, natural, como los melocotones o los leopardos, sino también una realidad cultural. No hay humanidad sin aprendizaje cultural, y para empezar sin la base de toda cultura, y fundamento por tanto de nuestra humanidad, el lenguaje.
El mundo en el que vivimos los humanos es un mundo lingüístico, una realidad de símbolos y leyes sin la cual no solo seríamos incapaces de comunicarnos entre nosotros, sino también de captar la significación de lo que nos rodea. Pero nadie puede aprender a hablar por sí solo, como podría aprender a comer por sí solo o a mear, por sí solo, porque el lenguaje no es una función natural y biológica del hombre, aunque tenga su base en nuestra condición biológica, claro está, sino una creación cultural que heredamos y aprendemos de otros hombres. Por eso, hablar a alguien y escucharle es tratarle como a una persona, por lo menos empezar a darle un trato humano. Es solo un primer paso, desde luego, porque la cultura dentro de la cual nos humanizamos unos a otros parte del lenguaje, pero eso no es simplemente lenguaje. Hay otras formas de demostrar que nos reconocemos como humanos, es decir, estilos de respeto y de miramientos humanizadores que tenemos unos para con otros. Todos queremos que se nos trate así y si no, protestamos. Por eso las chicas se quejan de que se las trate como mujeres objeto, es decir, simples adornos o herramientas. Y por eso cuando insultamos a alguien le llamamos animal, como advirtiéndole que está rompiendo el trato debido entre hombres y que como siga así, podemos pagarle con la misma moneda. Lo más importante de todo esto me parece lo siguiente, que la humanización, es decir, lo que nos convierte en humanos, en lo que queremos ser, es un proceso recíproco, como el propio lenguaje, ¿te das cuenta? Para que los demás puedan hacerme humano, tengo yo que hacerlos humanos a ellos. Si para mí todos son como cosas o como bestias, yo no seré mejor que una cosa o una bestia tampoco. Por eso darse la buena vida no puede ser algo muy distinto a fin de cuentas de dar la buena vida. Piénsalo un poco, por favor. Más adelante seguiremos con esta cuestión. Ahora, para concluir este capítulo de modo más relajado, te propongo que nos vayamos al cine. Podemos ver, si quieres, una hermosísima película dirigida e interpretada por Orson Welles, Ciudadano Kane. Welles, W-E-L-L-E-S, Kane, K-A-N. Te la recuerdo brevemente. Kane es un multimillonario que con pocos escrúpulos ha reunido en su palacio de Xanadu una enorme colección de todas las cosas hermosas y caras del mundo. Tiene de todo, sin duda, y a todos los que le rodean les utiliza para sus fines, como simples instrumentos de su ambición. Al final de su vida pasea solo por los salones de su mansión, llenos de espejos que le devuelven 1000 veces su propia imagen de solitario. Solo su imagen le hace compañía. Al fin muere murmurando una palabra: Rosebud. Un periodista intenta adivinar el significado de este último gemido, pero no lo logra. En realidad, Rosebud es el nombre escrito en un trineo con el que Kane jugaba cuando niño, en la época en que aún vivía rodeado de afecto y devolviendo afecto a quienes le rodeaban. Todas sus riquezas y todo el poder acumulado sobre los otros no habían podido comprarle nada mejor que aquel recuerdo infantil. Ese trineo, símbolo de dulces relaciones humanas, era en verdad lo que Kane quería. La buena vida que había sacrificado para conseguir millones de cosas que en realidad no le servían para nada. Y sin embargo la mayoría le envidiaba. Venga, vámonos al cine. Mañana seguiremos. Vete leyendo. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis 25, 27 a 34. Quizá el hombre es malo porque durante toda la vida está esperando morir, y así muere 1000 veces en la muerte de los otros y de las cosas. Pues todo animal consciente de estar en peligro de muerte se vuelve loco. Loco miedoso, loco astuto, loco malvado, loco que huye, loco servil, loco furioso, loco odiador, loco embrollador, loco asesino. Tony Duvert, D-U-V-E-R-T, abecedario malévolo. Duvert, D-U-V-E-R-T. Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. Spinoza, Ética.
Spinoza, S-P-I-N-O-Z. Hombre libre es el que quiere sin la arrogancia de lo arbitrario. Cree en la realidad, es decir, en el lazo real que une la dualidad real del yo y del tú. Cree en el destino y cree que el destino le necesita. Pues lo que ha de acontecer no acontecerá si no está resuelto a querer lo que es capaz de querer. Martin Buber, Yo y tú. Ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la capacidad de prestar atención a los demás. El sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros. Erich Fromm, Ética y Psicoanálisis. Capítulo 5. Despierta, baby. Breve resumen de lo anteriormente publicado. El cazador Esaú, convencido de que para 4 días que va a vivir uno todo da igual, sigue el consejo de su barriga y renuncia a su derecho de primogenitura por un buen plato de lentejas. Jacob fue generoso al menos en eso y le dejó repetir 2 veces. El ciudadano Cain, por su parte, se dedicó durante muchos años a vender a todas las personas para poder comprarse todas las cosas. Al final de su vida reconoce que cambiaría si pudiera su almacén repleto de cosas carísimas por la única cosa humilde, un viejo trineo que le recordaba a cierta persona, a él mismo antes de dedicarse a la compraventa, cuando prefería amar y ser amado que poseer o dominar. Tanto Esaú como Cain estaban convencidos de hacer lo que querían, pero ninguno de ellos parece que consiguió darse una buena vida. Y sin embargo, si les hubiera preguntado qué es lo que deseaban de veras, habrían respondido lo mismo que tú, o que yo, claro, quiero darme la buena vida. Conclusión, está bastante claro lo que queremos, darnos la buena vida, pero no lo está tanto en qué consiste eso de la buena vida. Y es que querer la buena vida no es un querer cualquiera, como cuando uno quiere lentejas, cuadros, electrodomésticos o dinero. Todos estos quereres son, por decirlo así, simples. Se fijan en un solo aspecto de la realidad. No tienen perspectiva de conjunto. No hay nada malo en querer lentejas cuando se tiene hambre, desde luego. Pero en el mundo hay otras cosas, otras relaciones. Fidelidades debidas al pasado y esperanzas suscitadas por lo venidero. No sé, mucho más, todo lo que se te ocurra. En una palabra, no solo de lentejas vive el hombre. Por conseguir sus lentejas, Esaú sacrificó demasiados aspectos importantes de su vida. La simplificó más de lo debido. Actuó, como ya te he dicho, bajo el peso de la inminencia de la muerte. La muerte es una gran simplificadora. Cuando estás a punto de estirar la pata, importan muy pocas cosas. La medicina que puede salvarte, el aire que aún consiente en llenarte los pulmones una vez más. La vida, en cambio, es siempre complejidad y casi siempre complicaciones. Si rehuyes toda complicación y buscas la gran simpleza, vengan las lentejas. No creas que quieres vivir más y mejor, sino morirte de una vez. Y hemos dicho que lo que realmente deseamos es la buena vida, no la pronta muerte. De modo que Esaú no nos sirve como maestro. También Cain simplificaba a su modo la cuestión. A diferencia de Esaú, no era derrochador, sino acumulador y ambicioso. Lo que quería era poder para manejar a los hombres y dinero para comprar cosas. Muchas cosas bonitas y seguramente útiles. No tengo nada, figúrate, contra intentar conseguir dinero ni contra la afición a las cosas hermosas o útiles. No me fío de esa gente que dice que no se interesa por el dinero y que asegura no necesitar nada de nada. A lo mejor estoy hecho de barro muy mal cocido, pero no me hace ninguna gracia quedarme sin blanca, y si mañana los ladrones me desvalijaran la casa y se llevaran mis libros, temo que poco más podrían llevarse, me sentaría como un tío. Sin embargo, el deseo de tener más y más, dinero, cosas, tampoco me parece del todo sano. La verdad es que las cosas que tenemos nos tienen ellas también a nosotros en contrapartida. Lo que poseemos nos posee. Me explico. Un día un sabio budista le decía a su discípulo esto mismo que te estoy diciendo, y el discípulo le miraba con la misma cara rara. Este tío está chalao. Con la que a lo mejor tú lees esta página. Entonces el sabio preguntó al discípulo, ¿qué es lo que más te gusta de esta habitación? El avispado alumno señaló una estupenda copa de oro y marfil que debía costar su buena pasta. Bueno, cógela, dijo el sabio. Y el muchacho, sin esperar a que se lo hicieran 2 veces, agarró firmemente la joyita con la mano derecha. No se te ocurra soltarla, observó el maestro con cierta guasa, y después añadió, ¿y no hay ninguna otra cosa que te guste también? El discípulo reconoció que la bolsa llena de dinerito contante y sonante que estaba sobre la mesa tampoco le producía repugnancia. Pues nada, a por ella, le animó el otro.
Y el chico empuñó fervorosamente la bolsa con su mano izquierda. ¿Y ahora qué?, preguntó al maestro con cierto nerviosismo. Y el sabio repuso: ahora ráscate. No había manera, claro. Y mira que puede llegar uno a necesitar rascarse cuando le pica alguna parte del cuerpo, o aún del alma. Con las manos ocupadas no puede uno rascarse a gusto ni hacer otros muchos gestos. Lo que tenemos muy agarrado nos agarra también a su modo. O sea que más vale tener cuidado con no pasarse. En cierta forma, eso es lo que le ocurrió a Kane. Tenía las manos y el alma tan ocupadas con sus posesiones que de pronto sintió un extraño picor y no supo con qué rascarse. La vida es más complicada de lo que Kane suponía, porque las manos no solo sirven para coger, sino también para rascarse o para acariciar. Pero la equivocación fundamental de ese personaje, si el que se equivoca no soy yo, fue otra. Obsesionado por conseguir cosas y dinero, trató a la gente como si también fueran cosas. Consideraba que en eso consiste tener poder sobre ellas. Grave simplificación. La mayor complejidad de la vida es precisamente esa, que las personas no son cosas. Al principio no encontró dificultades. Las cosas se compran y se venden, y Kane compró y vendió también personas. De momento no le pareció que hubiese gran diferencia. Las cosas se usan mientras sirven y luego se tiran. Kane hizo lo mismo con los que le rodeaban y se diría que todo marchaba bien. Tal como poseía las cosas, Kane se propuso poseer personas, dominarlas, manejarlas a su gusto. Así se portó con sus amantes, con sus amigos, con sus empleados, con sus rivales políticos, con todo bicho viviente. Desde luego hizo mucho daño a los demás, pero lo peor desde su punto de vista. El punto de vista de alguien que suponemos quería darse buena vida, ya sabes, es que se fastidió seriamente a sí mismo. Intentaré aclararte esto porque me parece de la mayor importancia. Desengáñate. De una cosa, aunque sea la mejor cosa del mundo, solo pueden sacarse cosas. Nadie es capaz de dar lo que no tiene, ¿verdad? Ni mucho menos nada puede dar más de lo que es. Las lentejas son útiles para quitar el hambre, pero no ayudan a aprender francés, por ejemplo. El dinero, por su parte, sirve para casi todo y sin embargo no puede comprar una verdadera amistad. A fuerza de pasta se consigue servilismo, compañía de gorrones o sexo mercenario, pero nada más. Vamos, que un vídeo le puede prestar a otro vídeo una pieza, pero no puede darle un beso. Si los hombres fuésemos simples cosas, con lo que las cosas pueden darnos nos bastaría. Pero esa es la complicación de que te hablaba, que como no somos puras cosas, necesitamos cosas que las cosas no tienen. Cuando tratamos a los demás como cosas, a la manera en que lo hacía Kane, lo que recibimos de ellos son también cosas. Al estrujarlos sueltan dinero. Nos sirven, como si fueran instrumentos mecánicos. Salen, entran, se frotan contra nosotros o sonríen cuando apretamos el debido botón. Pero de este modo nunca nos darán esos dones más sutiles que solo las personas pueden dar. No conseguiremos así ni amistad, ni respeto, ni mucho menos amor. Ninguna cosa, ni siquiera un animal, porque la diferencia entre su condición y la nuestra es demasiado grande, puede brindarnos esa amistad, respeto, amor. En resumen, esa complicidad fundamental que solo se da entre iguales y que a ti o a mí o a Kane, que somos personas, no nos pueden ofrecer más que otras personas a las que tratemos como a tales. Lo del trato es importante porque ya hemos dicho que los humanos nos humanizamos unos a otros. Al tratar a las personas como a personas y no como a cosas, es decir, al tomar en cuenta lo que quieran o lo que necesitan y no solo lo que puedo sacar de ellas, estoy haciendo posible que me devuelvan lo que solo una persona puede darle a otra. A Kane se le olvidó este pequeño detalle y de pronto, pero demasiado tarde, se dio cuenta de que tenía de todo salvo lo que nadie más que otra persona puede dar: aprecio sincero o cariño espontáneo, o simple compañía inteligente. Como a Kane nunca nada pareció importarle salvo al dinero, a nadie le importaba nada de Kane salvo su dinero. Y el gran hombre sabía además que era por culpa suya. A veces uno puede tratar a los demás como a personas y no recibir más que coces, traiciones o abusos. De acuerdo. Pero al menos contamos con el respeto de una persona, aunque no sea más que una, nosotros mismos. Al no convertir a los otros en cosas, defendemos por lo menos nuestro derecho a no ser cosas para los otros. Intentamos que el mundo de las personas, ese mundo en el que unas personas tratan como tales a otras, el único en el que de veras se puede vivir bien, sea posible. Supongo que la desesperación del ciudadano Kane al final de su vida no provenía simplemente de haber perdido el tierno conjunto de relaciones humanas que tuvo en su infancia, sino de haberse empeñado en perderlas y de haber dedicado su vida entera a estropearlas.
No es que no las tuviera, sino que se dio cuenta de que ya ni siquiera las merecía. Pero al multimillonario Kane, seguro que le envidiaba muchísima gente, me dirás. Seguro que muchos pensaban, ese sí que sabe vivir. Bueno, ¿y qué? Despierta de una vez, criatura. Los demás desde fuera pueden envidiarle a uno y no saber que en ese mismo momento nos estamos muriendo de cáncer. ¿Vas a preferir darle gusto a los demás que satisfacerte a ti mismo? Kane consiguió todo lo que había oído decir que hace feliz a una persona. Dinero, poder, influencia, servidumbre. Y descubrió finalmente que a él, dijeran lo que dijeran, le faltaba lo fundamental. El auténtico afecto, el auténtico respeto y aún el auténtico amor de personas libres. De personas a las que él tratara como personas y no como a cosas. Me dirás a lo mejor que ese Kane era un poco raro, como suelen serlo los protagonistas de las películas. Mucha gente se hubiera sentido de lo más satisfecha viviendo en semejante palacio y con tales lujos. La mayoría, me asegurarás en plan cínico, no se hubiera acordado del trineo Rosewood para nada. A lo mejor Kane estaba algo chalado. Mira que sentirse desgraciado con tantas cosas como tenía. Y yo te digo que dejes a la gente en paz y que solo pienses en ti mismo. La buena vida que tú quieres es algo así como la de Kane. ¿Te conformas con el plato de lentejas de Esaú? No respondas demasiado deprisa. Precisamente la ética lo que intenta es averiguar en qué consiste en el fondo, más allá de lo que nos cuentan o de lo que vemos en los anuncios de la tele, esa dichosa buena vida que nos gustaría pegarnos. A estas alturas ya sabemos que ninguna buena vida puede prescindir de las cosas. Nos hacen falta lentejas que tienen mucho hierro, pero aún menos puede pasarse de personas. A las cosas hay que manejarlas como a cosas y a las personas hay que tratarlas como a personas. De este modo las cosas nos ayudarán en muchos aspectos y las personas en uno fundamental, que ninguna cosa puede suplir, el de ser humanos. Se trata de una chaladura mía o del ciudadano Kane. A lo mejor ser humanos no es cosa importante porque queramos o no ya lo somos sin remedio. Pero se puede ser humano cosa o humano humano. Humano simplemente preocupado en ganarse las cosas de la vida, todas las cosas, cuanto más cosas mejor, y humano dedicado a disfrutar de la humanidad vivida entre personas. Por favor, no te rebajes. Deja las rebajas para los grandes almacenes, que es lo suyo. Estoy de acuerdo en que muchos a primera vista no le conceden demasiada importancia a lo que estoy diciendo. ¿Son de fiar? ¿Son los más listos o simplemente los que menos atención le prestan al asunto más importante, a su vida? Se puede ser listo para los negocios o para la política y un solemne borrico para cosas más serias, como lo de vivir bien o no. Kane era enormemente listo en lo que se refería al dinero y la manipulación de la gente, pero al final se dio cuenta de que estaba equivocado en lo fundamental. Metió la pata en donde más le convenía acertar. Te repito una palabra que me parece crucial para este asunto. Atención. No me refiero a la atención del búho, que no habla pero se fija mucho, según el viejo chiste, ya sabes, sino a la disposición a reflexionar sobre lo que se hace y a intentar precisar lo mejor posible el sentido de esa buena vida que queremos vivir. Sin cómodas pero peligrosas simplificaciones, procurando comprender toda la complejidad del asunto este de vivir. Me refiero a vivir humanamente, que se las trae. Yo creo que la primera e indispensable condición ética es la de estar decidido a no vivir de cualquier modo. Estar convencido de que no todo da igual, aunque antes o después vayamos a morirnos. Cuando se habla de moral, la gente suele referirse a esas órdenes y costumbres que suelen respetarse, por lo menos aparentemente, y a veces sin saber muy bien por qué. Pero quizá el verdadero intríngulis no esté en someterse a un código o en llevar la contraria a lo establecido, que es también someterse a un código pero al revés, sino en intentar comprender. Comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen y otros no. Comprender de qué va la vida y qué es lo que puede hacerla buena para nosotros los humanos. Ante todo, nada de contentarse con ser tenido por bueno, con quedar bien ante los demás, con que nos den aprobado. Desde luego para ello será preciso no solo fijarse en plan búho o con timorata obediencia de robot, sino también hablar con los demás, dar razones y escucharlas. Pero el esfuerzo de tomar la decisión tiene que hacerlo cada cual en solitario. Nadie puede ser libre por ti. De momento te dejo dos cuestiones para que vayas rumiando. La primera es esta. ¿Por qué está mal lo que está mal? Y la segunda es todavía más bonita. ¿En qué consiste lo de tratar a las personas como a personas? Si sigues teniendo paciencia conmigo,
Intentaremos empezar a responder en los 2 próximos capítulos. Vete leyendo. Es la debilidad del hombre lo que le hace sociable. Son nuestras comunes miserias las que inclinan nuestros corazones a la humanidad. Si no fuésemos hombres, no le deberíamos nada. Todo apego es un signo de insuficiencia. Si cada uno de nosotros no tuviese ninguna necesidad de los demás, ni siquiera pensaría en unirse a ellos. Así de nuestra misma deficiencia nace nuestra frágil dicha. Un ser verdaderamente feliz es un ser solitario. Solo Dios goza de una felicidad absoluta. Pero ¿quién de nosotros tiene idea de cosa semejante? Si alguien imperfecto pudiese bastarse a sí mismo, ¿de qué gozaría según nosotros? Estaría solo, sería desdichado. Yo no concibo que quien no tiene necesidad de nada pueda amar algo, y no concibo que quien no ame nada pueda ser feliz. Jean-Jacques Rousseau, Emilio. Jean-Jacques, J-E-A-N-J-A-C-Q-U-E-S, Rousseau, R-O-U-S-S-E-A-U. En efecto, por lo que respecta a aquellos cuya atareada pobreza ha usurpado el nombre de riqueza, tienen su riqueza como nosotros decimos que tenemos fiebre, siendo así que es ella la que nos tiene cogidos. Séneca, Cartas a Lucilio. Como la razón no exige nada que sea contrario a la naturaleza, exige por consiguiente que cada cual se ame a sí mismo, busque su utilidad propia, lo que realmente le sea útil, apetezca todo aquello que conduce realmente al hombre a una perfección mayor, y en términos absolutos, que cada cual se esfuerce cuanto está en su mano para conservar su ser. Y así nada es más útil al hombre que el hombre. Quiero decir que nada pueden desear los hombres que sea mejor para la conservación de su ser que el concordar todos en todas las cosas, de suerte que las almas de todos formen como una sola alma, y sus cuerpos como un solo cuerpo, esforzándose todos a la vez, cuanto puedan, en conservar su ser, y buscando todos a una la común utilidad, de donde se sigue que los hombres que se guían por la razón, es decir, los hombres que buscan su utilidad bajo la guía de la razón, no apetecen para sí nada que no deseen para los demás hombres y por ello son justos, dignos de confianza y honestos. Spinoza, Ética. I Kobe.